Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues estamos en la Semana de la Ciencia. El Colegio Oficial de la Psicología ya ha organizado estas actividades este año por tercera vez. Y bueno, pues este año, dadas las circunstancias en las que nos hemos encontrado, pues han tenido que ser todas las actividades online. Os pedimos disculpas por si hay alguna incidencia, porque bueno, pues en estas cosas hemos tenido que ir aprendiendo a marchas forzadas y bueno, pues esperamos que las actividades y que en concreto esta actividad sea de vuestro agrado. Para presentaros la actividad, bueno, para llevar a cabo la actividad tenemos a Jesús Linares. Él es un psicólogo de emergencias, conoce bastante de toda esta situación que hemos estado sufriendo estos meses desde el punto de vista del profesional de la psicología, ya que ha estado coordinando el servicio de intervención psicológica que ha organizado el Colegio Oficial de la Psicología. Y bueno, además también ha participado en el servicio de atención telefónica que tenía el Consejo General de la Psicología junto con el Ministerio de Sanidad. Y bueno, pues creo que es una persona que nos va a aportar mucha luz con respecto al tema que vamos a tratar hoy, que son pautas un poco para gestionar la incertidumbre ante estos momentos en los que nos encontramos y que la psicología obviamente pues tiene mucho que aportar y mucho que decir. Y bueno, pues nada, os dejo con él, que es la persona que entiende del tema y os agradezco a todos y a todas pues que estéis aquí participando y bueno, pues espero que os guste. Un saludo. Bueno, muchas gracias Carmela por tu amable presentación. He visto por ahí que tengo una alumna que me ha saludado. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí. Esta actividad me gustaría, o este taller, me gustaría plantearlo de una manera en la que podamos interactuar, ¿no? Como os decía Carmela, lo mejor para que funcione, bueno, la aplicación y todo esto es que tengamos apagados los micrófonos y las cámaras. No obstante, me voy a sentir un poco solo si nadie habla, si nadie dice nada durante este ratito, ¿no? Entonces, creo que a lo largo de la presentación me gustaría hacer algunas preguntas y me gustaría, bueno, de alguna manera que os lanzarais, ¿no? Directamente yo creo que, Carmela, si me lo permite, que activéis el micrófono, doy unos segundos, ¿no? Y que alguien entre a hablar. Creo que es lo mejor. De esta manera, bueno, me gustaría hacerlo participativo, me gustaría que cada uno de vosotros y vosotras contarais un poco vuestra experiencia, me rebatieseis aquellas cuestiones que creéis que no son como deberían ser. Estoy abierto a todo y quiero que al final sea un espacio para que podamos construir el conocimiento, ¿no? Y no vengo aquí yo a decir ningún dogma de fe. Además, como bien sabéis, este tipo de pautas específicamente para el manejo de la incertidumbre, muchas de ellas que probablemente vaya a contar las conocéis, pero bueno, quizá otras no, y me gustaría un poco que construyéramos el conocimiento con con vuestros aprendizajes, con vuestras experiencias, ¿no? Que estamos teniendo todos en este momento vital en el que nos encontramos inmersos. Bueno, sin más, me gustaría un poco ya directamente empezar. Voy a compartiros una pantalla. Quería pediros perdón de antemano porque hemos estado haciendo unas comprobaciones antes, Carmela y yo, y por alguna razón cuando comparto la pantalla mi imagen sale, pero sale una J, no sale mi vídeo en movimiento. Entonces, no es que haya ningún error, es que debe haber algo de configuración que no está así. No obstante, los slides se ven perfectamente y se escucha perfectamente, ¿vale? Como digo, cuando haga una pregunta, me gustaría que alguno de vosotros os animaseis bueno, pues a participar, ¿vale? Para que durante este rato no sea y yo me canse de escucharme a mí mismo, ¿de acuerdo? ¿Algún feedback por ahí? Vale. Muy bien. Perfecto, perfecto. Gracias, Chusa, gracias, Francisco. Vale, perfecto. Vale, pues empezamos entonces un poquito a hacer el taller, ¿de acuerdo? Venga, voy a compartir pantalla. Vale. Supongo que se ve bien, entiendo. Vale.
Bueno, me gusta poner esta imagen para empezar un poco este taller, porque quizás representa un poco el momento justamente anterior que estábamos pasando un poco en general, ¿no? Todos nosotros, antes de que ocurriera la pandemia, ¿no? Diciembre, enero, febrero, estábamos en un momento, pues, bueno, pues de Navidades, de felicidad, de unión, de abrazos, de besos, ¿no? Y es verdad que ahora lo vemos un poco lejos, pero no hace tanto tiempo de esta imagen y de este momento, ¿no? Ahora, sobre todo, que se acerca, que va a hacer un año, un poco de esta situación que hemos empezado a vivir. Entonces, me gusta poner, para ver un poco qué significa y que reflexionemos un momento, ¿no? Esta fecha que ya se queda para los anales de historia, ¿no? Marzo de 2020, ¿no? Qué fecha tan significativa para todos los españoles y, bueno, para todo el mundo realmente, dependiendo de la fecha que rompiera un poco el virus o que quisiéramos hacerle un poco de caso al mismo, ¿no? Este fue nuestro momento de declive y de darnos cuenta de la situación en la que estamos, en la fecha en la que a mediados empezamos con el confinamiento y empezamos a enfrentarnos en una situación que realmente desconocíamos absolutamente, tanto nosotros como, bueno, como los servicios institucionales que se encargan de gestionar este tipo de situaciones. Entonces nos encontramos con esto, ¿verdad? Pasamos de esa imagen tan tranquila, que da esta paz, y entramos en esta situación, ¿no? Entramos de golpe, sin aviso, de forma abrupta, ¿no? Eh, digamos que este pasado marzo el mundo tal y como lo conocíamos cambia. El virus, como sabemos, irrumpe, ¿no? De una forma inesperada, de una forma brusca y con una enorme intensidad, ¿no? Como un tsunami, como representa esta imagen. Em, con esto va unido, ¿no? Esta potencialidad que hablamos, ¿no? No me gusta hablar de algo que sea traumático en sí, sino más bien de potencialidad traumática, ¿no? De capacidad de hacer daño. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tiene esta capacidad de hacer daño? Bueno, porque provoca, lo primero, numerosas pérdidas humanas y sigue haciéndolo, ¿no? Porque es una experiencia real de amenaza sobre la vida. Porque da una pérdida, hay una pérdida de la sensación de la seguridad con la que vivimos todos en nuestro día a día. Compromete, por supuesto, como sabemos, ¿no? De manera muy severa los sistemas de respuesta institucionales. Vamos, que reúne toda una serie de características para considerarse lo que es una catástrofe. Probablemente, no sé si estamos ya en ese momento de este proceso, pero probablemente en breve, si no, se convierta en una calamidad pública, que es cuando una catástrofe de alguna manera empieza a alargarse en el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha provocado todo esto, no? ¿Qué es lo que ha provocado esta crisis del coronavirus? Ahí tenéis una definición de crisis que a mí me gusta bastante y la suelo usar, y es esta, ¿no? Es un estado temporal de trastorno y desorganización. Dice temporal, fijaos, ¿no? Que es lo importante aquí. Temporal a ver cuánto dura, ¿no? Cada crisis, pero es un estado temporal de trastorno y desorganización que se caracteriza principalmente por la incapacidad que tienen los individuos para abordar determinadas situaciones utilizando los recursos habituales que tenían para la solución de problemas y, por supuesto, por el potencial de obtener un resultado que sea muy positivo o que sea radicalmente negativo. Bueno, me gustaría hablar un poquito aquí solamente, básicamente, como soy de emergencias, no he podido evitar meter un poco cuestiones relacionadas con el ámbito de la crisis, pero me gustaría también un poco para contextualizar y ver un poco en el momento en el que nos encontramos, un poco de forma genérica, las fases que tiene cualquier crisis, ¿no? En este caso, en ese marzo, ¿no? Tuvimos esa fase de impacto, ¿no? Esa fase de supervivencia en la que íbamos como pollos sin cabeza en los hospitales. Yo que he tenido la suerte de poder participar, como comentaba Carmela, en dispositivos diferentes, tanto a nivel nacional como a nivel de la comunidad, y bueno, y trabajando en UCI, que llevo bastantes años trabajando en UCI y he trabajado en diferentes UCIs en esta parte de la pandemia, íbamos un poco como pollos sin cabeza porque realmente no conocíamos el virus, no conocíamos las consecuencias, no conocíamos cómo tratarlo, no conocíamos cuál era el impacto que podía tener, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en esa fase de impacto en la que se reduce la capacidad para pensar y para actuar, ¿no? No entendemos, ¿no? ¿Qué está pasando? Empieza a faltarnos un poco, ¿no? Yo veía muchas situaciones en las que muchas personas me decían que estaban viviendo una película y realmente la estábamos viendo, ¿no? Aquí aparece esta falta del sentido del tiempo y de la realidad, ¿no?
la percepción del tiempo en realidad es como que se distorsiona, ¿no? A veces va muy rápido, otras veces va muy lento. Estamos como hiperactivos o como apáticos. Empiezan estas reacciones fisiológicas tan conocidas, ¿no? Sobre todo ansiedad. Entramos en pánico, miedo, movilidad reducida, etcétera, ¿no? Luego tenemos esa fase de reacción que es en el momento en el que, ok, empezamos a establecer determinados protocolos, empezamos a entender un poco cómo funciona el virus, a ver qué medicación puede funcionar mejor, a ver cómo se tiene que comportar la población para protegernos, cuáles son esas medidas profilácticas, etcétera. Y entonces sí que es verdad que llega el momento de este embotamiento afectivo, ¿no? En el que realmente no sabemos muy bien qué es lo que estamos sintiendo, no sabemos muy bien expresar nuestras emociones, se produce ese estrechamiento de la atención, disminución de la conciencia, una incapacidad para asimilar realmente lo que está pasando. Son demasiadas, digamos que tenemos un pastel demasiado grande delante y no podemos comer, ¿no? Hay que hacerlo pequeños trozos. Gente que empieza, que al principio lo estaba tomando muy bien, ¿no? Adolescentes, bien, se acaba el colegio y luego empiezan a tener esas descargas emocionales tardías, esa desorientación. Mucha gente, bueno, que efectivamente, pues en principio empiezan a tener trabajo desde casa y al principio muy bien, pero llega un momento que empiezan también a desorientarse, ¿no? Empiezan a aparecer agitaciones, bueno, shock en algunas personas, ¿no? Digamos, estados emocionales intensos, mezclados, cambiantes, que se van moviendo, ¿no? Luego pasamos a esta última parte, que es la fase que conocemos en emergencias como reorientación, ¿no? Es un poco la fase, digamos, de aceptación, ¿no? Cuando ya conocemos realmente cómo se trabaja con el virus, lo estamos conteniendo y estamos volviendo de alguna manera un poco a cierta normalidad que teníamos antes, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es aquí en el momento, todo lo que os contaba antes, estamos hablando de reacciones, como siempre lo habréis oído mil veces, normales ante una situación absolutamente anormal. Pero a partir de este momento sí que se puede estar hablando de ver aquellos signos o ver aquellos síntomas indicadores de patologías que sean graves o patologías que sean duraderas, ¿no? Es el momento en el que se empiezan a restablecer también las capacidades, que aparece la conocida resiliencia, afrontar lo vivido, ¿no? Y empezamos a retomar esa parte de la vida cotidiana, ¿no? Luego tenemos, cuando todo esto, como os digo, no llega a buen puerto, empiezan a aparecer, digamos, como yo le llamo, ¿no? Y si intentamos rehacer nuestra vida y no somos capaces, bueno, pues aquí aparecen estos trastornos por estrés postraumático. Conocemos los trastornos de adaptación, ¿no? Pues con ese humor depresivo, con esa ansiedad, con esa preocupación, con esa incapacidad real para afrontar problemas. Todo se hace un mundo, todo se hace una montaña, no podemos planificar el futuro, la sensación esa de no poder continuar, de tener fallos en la rutina diaria, ¿no? Entonces, el trabajo que se hace desde el ámbito de la psicología o que hemos hecho desde el colegio con el teléfono de atención psicológica, como comentaba Carmena, ha sido un trabajo más de monitorización y ayudar a gestionar la crisis, ¿no? De prevención y promoción de la salud, más que una intervención dirigida y muy invasiva, porque entendíamos que las reacciones que estaban teniendo eran absolutamente normales y esperables, ¿no? Dentro de esa situación. Otra cuestión es que estas reacciones se vayan manteniendo en el tiempo, no se produzca esta readaptación de la que estamos hablando, esta reorientación, y aumenten en intensidad incluso y en frecuencia, ¿no? Bueno, pasamos un poquito ya y vamos a de lo que venimos a hablar, ¿no? Contextualizado un poco. Y es que provocan las crisis, ¿no? Todas las crisis. Esta en concreto, pero cualquier crisis, ¿no? Cualquier crisis provoca, como veis en el slide, esa inseguridad, esa vulnerabilidad, disminución de la eficacia de nuestros procesos cognitivos, porque con los recursos que tenemos habitualmente en nuestra zona de confort no son suficientes o no son los adecuados para enfrentarnos a esta nueva situación, ¿no? Disminución, por supuesto, de la sensación y la capacidad de control con la que vivimos todos y cada una de nosotros y nosotras, lógicamente para poder vivir, ¿no? Disminución de las estrategias de afrontamiento que usamos habitualmente. Por supuesto, esta perturbación emocional de la que estamos hablando y cognitiva que nos cuesta pensar, ¿no?
Y una muy importante, ¿no? Que le he puesto la última, pero porque es muy importante, esta disminución de la predicción de futuro, estas expectativas de nuestro futuro, ver un poco el final a esta situación. Por supuesto, la incertidumbre, que es un poco de lo que venimos aquí a hablar. Me gustaría, no sé si alguien quiere meterse y comentar un poco qué es para él o para ella la incertidumbre, porque es verdad que la definición es un poco compleja. Entendemos más lo que hace y lo que ocasiona en el ser humano, o podemos poner ejemplos, pero es difícil definirla. No sé si alguno de vosotros, he puesto una pantalla para que podáis ver, bueno, pues algunos de los comentarios de algunos autores, de algunos escritores. Si alguno quiere comentar qué es para él o para ella la incertidumbre. Venga, animaros. O cómo la han vivido, o un ejemplo que ha tenido de incertidumbre en su Venga, vida. O que me animo yo. Yo hablo, Hola, venga. Hola, soy ¿cómo te llamas? tu alumna, ¿eh? Ah, Así que nada, que a ver, para mí la incertidumbre o cómo la estamos viviendo en una época como es esta la del COVID y en una época de crisis, por decirlo de alguna manera, es como, yo lo veo como si fuera como una sensación que se mete en cada uno de nosotros y que te va haciendo dudar constantemente de que lo que estás haciendo o cómo te estás enfrentando a esta situación tenga luego una solución o una resolución que sea positiva o que te permita estabilizar un poco pues, esta locura en la que nos hemos metido ahora mismo, ajá, porque a día de hoy lo que ocurre es que en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, no puedes ir preveyendo lo que va a ocurrir, ni como estábamos acostumbrados. Es decir, si yo hago esta acción, voy a tener esta consecuencia. Ahora lo que ocurre es que todo es muy cambiante. Hay muchas cosas que no dependen de uno mismo. Antes sí que tenías un cierto, aunque no todo el 100% dependa de ti, sí que tenías un porcentaje muy alto que depende de ti. Ahora la incertidumbre te hace que ni siquiera sepas lo que va a ocurrir mañana, porque políticamente también te ocurre. O sea, es eso es. decir, no sabes si te van a confinar, no sabes si vas a poder hacer algo que en lo que estabas trabajando. Tienes una serie de cuestiones que te hacen, evidentemente, sentirte pues con todo esto que has estado comentando, ansiedad, bueno, inseguridad. Así lo veo yo. Vale, recuérdame tu nombre, por favor. Alicia. Alicia, de acuerdo, Alicia. Pues muchas gracias por intervenir, Alicia. No sé vosotros y vosotras, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Alicia en lo que está comentando. Y fijaros, ha empezado a explicar lo que es con la palabra sensación, ¿no? Es curioso, ¿no? Es difícil, ¿no? Explicarlo, ¿no? Contar. Fijaos en en el slide que he puesto en la pantalla, he puesto, consideramos la incertidumbre como el peor de todos los males hasta que la realidad nos demuestra lo contrario, ¿no? Ahí se abre un poquito la ventana de la ansiedad que también estaba comentando Alicia. Mirad, bueno, pues efectivamente, para mí también es una especie de sensación, es una reacción cognitiva, ¿no? Cuando digo reacción cognitiva me refiero a nosotros estamos viviendo una situación, tenemos unos pensamientos alrededor de esto y tenemos esa reacción a la vivencia, ¿no? De alguna manera puede ser un pensamiento, ¿no? Pensamientos, como decía Alicia, es que esta sensación se me mete en la cabeza, ¿no? Se me mete este pensamiento en la cabeza de que lo que voy a hacer no va a obtener el resultado que habitualmente tiene, realmente no sé cómo actuar, estoy dándole vueltas a la cabeza, estoy pensando, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, es una reacción cognitiva, pero también, de alguna manera, es como una motivación humana. Una motivación en el sentido de que a quien la sufre le incita a actuar para modificarla, ¿no? Nos lleva a la acción, ¿no? ¿No creéis? Quien tiene una incertidumbre y tiene poca tolerancia a la incertidumbre, pues está continuamente buscando acciones para paliar ese malestar que le genera la incertidumbre, ¿no? Es verdad que como nuestros recursos cognitivos son limitados, pues los atajos cognitivos son una buena herramienta, ¿no? Para reducirla rápidamente. Por ejemplo, he suspendido este examen, claro.
he suspendido este examen porque el examen era muy difícil, se acabó la incertidumbre, ¿no? Claro, esto lógicamente, estas formas de reducir la incertidumbre son muy efectivas, son muy eficaces, pero también pueden tener consecuencias negativas, ¿no? Imaginaos, bueno, y aquí se derivan cuestiones relacionadas con racismo y ese tipo de cosas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? De aquello que no conocemos, ¿no? Esa parte más reduccionista. Pero es una manera de a corto plazo quitar ese malestar. Esta necesidad que tenemos de cierre, ¿no? de esta inseguridad a nivel cognitivo puede ser definida como el deseo de dar respuesta rápida a una pregunta, a una cuestión que tiene un contenido confuso, que no conocemos, que es un contenido ambiguo, entonces deseamos, ¿no? También acabar con esta incertidumbre a través de dar una respuesta rápida. Y esta motivación de este cierre, esta incertidumbre, satisface una función esencial, ¿no? Que tiene el ser humano, que es parar la búsqueda incesante de nueva información. Busca, digamos, como la cristalización y la simplificación de nuestro propio conocimiento para poder avanzar. Si no, estaríamos, digamos, todo el tiempo dando vueltas en torno a ello. Como decía, hay gente que tiene mayor o menor tolerancia a la incertidumbre, pero incluso la gente con alta necesidad de cierre, como estamos hablando, puede estar temporalmente abierta, ¿no? Mientras están buscando este cierre cognitivo, abierta pues, a diferentes opiniones, a diferentes experiencias, etc. En este caso, nuestras expectativas sobre lo que puede ocurrir, fijaos, ¿no? Sobre lo que puede ocurrir, son las que nos van a servir para ir reajustando nuestros pensamientos hacia lo que puede suceder realmente. No sé si esto se entiende. Entonces, la incertidumbre, como veis en la imagen, es uno de los constructos que más ansiedad genera, que más angustia, que más inseguridad, que más sensación de vacío, que más vulnerabilidad y que más miedo suele provocar a las personas. En el ámbito de las emergencias, el manejo de la incertidumbre y el manejo de la culpa suelen ser dos de los constructos más difíciles de solventar, precisamente por la capacidad que tienen, la potencialidad de hacer daño, ¿no? Como decíamos. Cuando nosotros nos encontramos en un momento, pues como digo, ¿no? De duda, de descontrol, nuestra cabeza va viajando al futuro, como estaba comentando Alicia, ¿no? Si nos confinará, si no nos confinará la política, si con esto que voy a hacer ahora voy a poder conseguir este trabajo o si me van a echar del trabajo porque están haciendo ERTEs. Y entonces nuestra mente viaja al futuro y al presente continuamente, ¿no? Entonces, para valorar estas posibles opciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces, exploramos, imaginamos una y otra vez sin parar, ¿no? Intentamos, digamos, esto es un ejercicio, un intento de intentar recuperar certidumbre, ¿no? Lo contrario, dentro de esta situación. Estamos intentando racionalizar sin parar, creando una, digamos, efímera sensación de control temporal, muy temporal, sobre algo que realmente, como decía también Alicia, es imposible de controlar, ¿no? Y entramos en un bucle. Pero ¿por qué hacemos todo esto, no? ¿Por qué hace esto el ser humano si realmente le genera tanto malestar? Bueno, pues porque necesitamos simplemente sentir seguridad. Y esto es absolutamente normal y necesario, además, para vivir, ¿no? Buscamos estos pilares seguros de creencias en nuestra vida e intentamos crear, pues, certezas racionales, ideológicas, espirituales, que nos ayudan a lidiar con alguna angustia, con la angustia, ¿no? De una irrealidad que es incontrolable. Esto ocurre muchas veces, ¿no? Lo vemos, la gente que tiene o que tenemos creencias en determinadas cuestiones, pues, espirituales o religiosas, ¿no? Se ha demostrado, ¿no? A través de diferentes estudios que es un factor de protección, ¿no? Cuando una persona va a fallecer, tener esa incertidumbre, ¿dónde va a ir esta persona? Ya nunca más voy a poder hablar, esto es la nada, aquí se acaba. Si tenemos determinadas certezas religiosas, que para nosotros son certezas religiosas, nos ayuda a calmar esa incertidumbre y le damos un sentido. Bueno, pues va a ir a este lugar con este sentido y con esta función, ¿no? Entonces eso nos ayuda a calmarnos, ¿no? De hecho, aquí me gustaría, como veis en la pantalla, hablaros de dos cuestiones que para mí me parecen indispensables. Que son los pensamientos mágicos con los, fantasías, ¿no? Con las que vivimos habitualmente. Pero como veis ahí he puesto filtros hacia supervivencia porque realmente nos permiten funcionar en nuestro día a día, ¿no? De una manera adaptativa en nuestro día a día.
Por un lado tenemos la invulnerabilidad, ¿no? Tenemos esa sensación de ser invulnerables. Pues no sé, creemos que los accidentes, que las enfermedades, que las cuestiones dolorosas de la vida en general a nosotros no nos afectan. Por eso, a veces somos un poco temerarios conduciendo o tenemos conductas tóxicas o si realmente no pensáramos así, tuviéramos esta sensación de invulnerabilidad, pues no saldríamos ni a la puerta de la calle, ¿no? De alguna manera tenemos que vivir, ¿no? Como decían los chamanes, con la muerte en el hombro izquierdo para recordarnos que no somos invulnerables. Por otro lado, tenemos esa capacidad que hablamos antes del control, ¿no? Pensamos que la realidad es predecible, ¿no? Como decía también antes Alicia, hay algunas cosas en las que podemos de alguna manera interceder y en otras no tanto, ¿no? Pues pensamos que la realidad es predecible y como tal, pues podemos operar en ella. Gran parte de las cuestiones que ocurren a nuestro alrededor están bajo nuestro control y no es así. Ha venido una pandemia para precisamente rompernos estos dos pensamientos mágicos con los que vivimos día a día. Ni somos invulnerables, podemos fallecer. Al principio acordaos, ¿no? Que si la gente más joven, que si la gente que no tenía enfermedades previas, etcétera, y la pandemia nos sigue dando golpes en ese sentido de realidad para recordarnos que no tiene que ver con eso, que aun siendo una persona joven y no teniendo enfermedades previas o factores de predisposición, podemos contagiarnos y podemos pasarlo muy mal con esta, incluso llegar a fallecer desgraciadamente. Y la pandemia también nos recuerda que del control nada, no tenemos nada de control. Por eso íbamos en los hospitales y vamos todavía un poco como pollos sin cabeza, en ese sentido. No sé si alguien, con estos dos pensamientos mágicos, si está de acuerdo, si quiere poner algún ejemplo personal o que conozca, que haya visto que realmente vea que es algo que ayuda en nuestro día a día, que ayuda a, bueno, pues incluso a ir al trabajo, incluso pues a tener determinadas acciones de ocio concretas. No sé qué pensáis acerca de esto, por parar yo un poco a hablar. Sí, hola, soy Monse. Yo quería Hola, participar. Monse. Hola. Fíjate, estaba pensando, bueno, estos días le he dado bastante vuelta a esto, ¿no? Y hay un punto que tiene que ver con esto de, no, si yo tengo mucho cuidado, ¿no? Si yo no me junto con nadie, luego en realidad es como recuento, ¿no? Y dices, bueno, pero en realidad como que es esa sensación, lo que decías de esta invulnerabilidad, ¿no? De, no, a mí no me va a pasar nada, no, a mi abuela ¿qué le va a pasar? No, mi tía tiene mucho cuidado, ¿no? Y eso al final hace como que no te saltes algunos protocolos, a lo mejor, ¿no? De distanciamiento social, o que a lo mejor digas, no, bueno, estamos un rato aquí sin mascarillas y total, estamos lejos, pero a lo mejor estamos en un sitio cerrado, ¿no? Claro. Mm. Sí, Monse, sí, efectivamente, es un buenísimo ejemplo, Monse, tienes mucha razón, pero fijaos, es eso, ¿no? Es esa situación de equilibrio en la que si nos dejamos llevar absolutamente por esta sensación de incertidumbre, este miedo, podemos entrar en no vivir, ¿no? Mm. Pero podemos también ir al otro lado, como estaba comentando Monse. De alguna manera, como que nos justificamos. Entendemos que efectivamente hay que guardar distancia de seguridad o hay que hacer determinados métodos de protección y los hacemos, bueno, más o menos, pero cuando algunos no lo hacemos, nos genera esta incertidumbre de ¿habré podido contagiar a mi familiar? ¿Me habré podido contagiar? Y entonces en ese momento, no. Hacemos una certeza concreta, un camino cognitivo corto, diciendo, no, es imposible si mi tía lleva mucho control, si yo no me he juntado prácticamente con nadie, si he tomado las medidas, me he lavado las manos, he hecho todas las cosas, ¿no? Que había que hacer. Una manera de darnos certidumbre y aplacar un poco esa sensación de miedo y de incertidumbre que nos genera esto. Muy bien, Monse, muchas gracias. Pues A vamos ti. a ver, seguimos. Mira, me gustaría aquí hablar un poquito, como decía, ¿no? De que llega la crisis, ¿no? Y nos recuerda que todas estas cuestiones de las que estamos hablando están muy bien, pero va a remover de nuevo nuestros cimientos de creencias, ¿no? Y esto nos ha pasado a lo largo de esta pandemia, cuando las mascarillas, si las mascarillas no, lavar las manos, esto hace si las mascarillas con no sé qué tipo, no, pero sale el esputo y entonces se puede contagiar. En sitios abiertos sí. O sea, estamos como reconstruyendo y construyendo continuamente en base
a cuando llegan determinadas particularidades de esta pandemia y nos va removiendo los cimientos de este sistema de creencias que teníamos establecidos en torno a la pandemia, ¿no? De repente ya no funcionan y hay que buscar nuevas. Hay que desequilibrarnos de nuevo, ¿no? Más que nunca, ahora mismo estamos justamente en ese momento de incierto, ¿no? Con la situación que además de esta segunda ola que estamos viviendo en este momento, hay gente que la aspiraba después, gente que la aspiraba antes, gente que no es del todo consciente, sociedad polarizada, ¿no? Pero lo que nos demuestra esto, de nuevo, nos vuelve a dar otra lección que ya no la dio en marzo, abril, mayo, es que el futuro no se puede controlar a nuestra voluntad. No controlamos el futuro, no lo controlamos. A pesar de que hagamos todas aquellas cosas, inclusive, que se supone que hay que hacer para, digamos, protegerse, ¿no? Yo he tenido muchos pacientes, ay, si lo hizo todo, ¿cómo se pudo contagiar? Si es... Entonces, echar todo el peso ahí es, tengo una manera de hacer las cosas que es la idónea y que va a hacer que no me contagie. Eso no existe. Eso no existe, ¿no? Y eso hace mucho daño cuando tenemos ese pensamiento, ¿no? Entonces, sí que es verdad que podemos realizar acciones dirigidas, ¿no? Para la prevención, para intentar soslayar un poco al virus, pero van a surgir siempre imprevistos, van a tener situaciones nuevas, no estamos cubiertos al 100% ni mucho menos, ¿no? En este momento especialmente, quiero decir, la incertidumbre y el descontrol precisamente forman parte de nuestra existencia. Entonces, lo que hay que hacer de alguna manera es aprender a vivir con ella, ¿no? Es pelear. Yo, mira, cuando he trabajado algunas veces, cuando trabajaba en mediación con niños, recuerdo que una vez venía un niño y me hablaba de que no quería enfadarse. Vengo a que no me quiero enfadar y yo le decía, bueno, pues enséñame tú a no enfadarme, porque yo me enfado. Es imposible no enfadarte, es imposible no estar triste, pero yo te puedo enseñar a enfadarte bien, a qué hacer con ese enfado. Y esto yo creo que es la clave, ¿no? No podemos evitar la incertidumbre, tenemos que aprender a vivir con ella, ¿no? Claro, la teoría, como siempre, los psicólogos, fenomenal, perfecta, maravillosa. La práctica es más difícil, ¿no? Es verdad que tenemos que aprender a vivir en constante movimiento, en surfear estas olas, en aceptar lo que llega y adaptarnos de forma flexible para poder hacer algo al respecto. Aquí es donde entra un poco nuestra capacidad de resiliencia, esa palabra que está tan en auge, ya lo estaba, pero ahora estamos escuchándola todos los días. Pero como siempre, la práctica es mucho más compleja. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillamente, nuestros miedos nos invaden. No tenemos las certezas a las que aferrarnos para tomar las decisiones. Es decir, aunque haga esto, nadie me asegura que yo vaya a estar cubierto, nadie me asegura que esto vaya a ir bien. El cambio además nos marea. Como estaba comentando antes Alicia, el tema político de ahora sí, ahora no, pues nos va mareando y además la falta de control de todo esto, tener la sensación de que estamos en una barca a la deriva, esto lógicamente es muy inquietante, ¿no? Y muy amenazante para el sistema psíquico. Entonces, ¿qué ocurre? Empezamos a obsesionarnos, empezamos a dar vueltas en bucle y empezamos otra vez a intentar buscar control sobre la situación. Pero nunca lo encontramos. Estamos en lo mismo y nunca lo encontramos. Yo creo que nosotros como psicólogos, digo como psicólogos, pero que creo que la mayoría de vosotros y vosotras aquí estáis, somos psicólogos. Os he puesto en esta pantalla, en esta slide en este momento, cuáles son las direcciones recomendadas o que creo que se recomiendan en general las intervenciones psicológicas que se hacen en esta dirección, ¿no? Para paliar la incertidumbre, ¿no? Ahí tenéis algunas referencias. Por supuesto, la primera de proporcionar seguridad, soporte y empatía es básica. Muchas veces hacemos las cosas y entendemos que no son cuestiones técnicas o que no es algo que tenga un efecto tan fuerte, pero bueno, yo puedo asegurar, quizás esté sesgado, pero por mi experiencia personal, esta primera parte es esencial. Es como cuando hablamos en terapia de la alianza terapéutica, ¿no? Y la importancia que tiene, ¿no? Para ser el vehículo, para hacer el resto de cosas, si no, no existiría. Bueno, pues esto es esencial, generar un espacio seguro para que la persona se pueda expresar, para que no se sienta juzgada, para que la persona pueda contar todos sus miedos sin tener cuidado, pueda cabrearse, pueda insultar al gobierno, pueda hacer lo que quiera. Esto es muy necesario, ¿no? Entonces ahí entramos en nuestras técnicas del ámbito ya de la psicología de emergencias más típicas, que son la normalización,
de las emociones, que son la validación de las mismas, de claro que te tienes que sentir así, ¿no? Que son la legitimación de las mismas. O sea, es legítimo que te sientas de esta manera y es legítimo que te enfades y tienes además todo el derecho del mundo a hacerlo, ¿no? Y con todo esto llegamos a esta parte de facilitación o ventilación emocional que es tan importante, ¿no? Es sacarlo fuera, ¿no? Porque si se queda dentro, podemos entrar con una emoción de enfado, con una emoción de tristeza inmensa que no sale, podemos entrar en, bueno, filtrar todas las cogniciones a través de esas emociones y puede ser un poco peligroso, ¿no? Es, como decíamos, ¿no? Bueno, no tomes una decisión ahora, tómala, consúltalo con la cama. Pues, pues si estas emociones no salen, podemos entrar en patrones cognitivos complicados, ¿no? Que nos pueden complicar a futuro. Proporcionar, por otro lado, psicoeducación sobre el proceso de la incertidumbre del funcionamiento y su funcionamiento. Esto es lo que hemos estado haciendo nosotros ahora mismo en este ratito que llevamos, ¿no? ¿Qué tan importante, ¿no? Es la psicoeducación. Hay algunos psicólogos que nos peleamos un poco con esta palabra, con la palabra de psicoeducación, no nos gusta mucho, pero es verdad que importante es explicar los procesos, explicar qué significa, qué es lo que estás sintiendo, ¿cuáles son las consecuencias de cómo te sientes? ¿Qué puedes hacer? ¿No? Como decía este chaval, yo no me quiero enfadar. Bueno, ¿qué puedes hacer con ese enfado? Yo te voy a enseñar a enfadar bien, te vas a enfadar, pero ¿qué podemos hacer con ese enfado? Vamos a hacer una alquimia interior, vamos a transformarlo en una fuerza creativa para hacer algo, no lo sé, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer un poco con ello? Pero también, bueno, educar, por supuesto, procesos ansiógenos, porque al final la incertidumbre nos lleva a ansiedad y una manera de atacarla de una manera más indirecta, por supuesto, no es soluciones centradas en el problema en sí. Podemos centrarnos en la emoción, podemos centrarnos en la ansiedad que como efecto secundario, digamos, o daño colateral que produce esta incertidumbre porque no estamos bien manejada, pero si generamos, bueno, informamos sobre cómo es un proceso ansiógeno, sobre cómo lo podemos paliar, hablamos del típico modelo ABC, ¿no? Y de cómo funciona todo esto. La información, ¿no? Es poder, ¿no? Para nuestros pacientes. Por supuesto, identificar y reestructurar pensamientos erróneos sobre el tema, ¿no? De la incertidumbre. Pues a lo mejor yo como profesional sanitario no debería sentirme así, o yo soy una madre con todo lo que he pasado, que he perdido esto y he hecho lo otro y ahora estoy todo el rato como con ansiedad, con incertidumbre, pensando al futuro, que a mi hijo este año no le están dando bien las clases y probablemente eso le acabe afectando y entramos en ese bucle, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos utilizar técnicas que conocemos, que son muy efectivas, bueno, técnicas cognitivo-conductuales o cualquier otra, ¿no? Pero yo por poner algún ejemplo, pues la típica parada del pensamiento, ya la he usado en este tiempo y ha funcionado bastante bien, o tiempo basura, autoinstrucciones, unas técnicas de distracción, ¿no? Que puede ayudar a cambiar el foco, ¿no? De sitio. Promover, por otro lado, mecanismos de solución de problemas, como decía, ¿no? Que no únicamente estén basados en la preocupación, bueno, pues centrados en la emoción, centrados en la ansiedad, pues técnicas de desactivación que todos conocemos, pues de respiración, relajación muscular progresiva, visualizaciones agradables, este tipo de cuestiones, mindfulness, todas estas cuestiones que conocemos, ¿no? Y luego, por supuesto, ayudar a reconocer las preocupaciones, así como aprender a tolerar la incertidumbre. Qué importante es esto, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Esto es muy importante, ¿no? Aquí se trata de promover una visión más ajustada a la realidad. Es decir, tengo incertidumbre, como poco. O sea, ¿cómo no vamos a tener incertidumbre? ¿Cómo no vamos a vivir con esta sensación un poco de ahogo, ¿no? Vamos a darle la mano y vamos a intentar convivir con ella y continuar nuestra vida con esta incertidumbre para que no vaya de alguna manera contaminando y perjudicando el resto de áreas de nuestra vida, porque lógicamente para nosotros va a ser una profecía autocumplida, porque si empieza a contaminar el resto de cosas y el resto de cosas de mi vida me empiezan a ir mal, claro, es que me pasa esto. Y entonces vamos acumulando, ¿no? Esta ansiedad y tenemos más motivos. ¿Alguien ha dicho algo? ¿Perdón? Vale, continúo. Bueno, pues todas estas cuestiones de centrándonos un poco en este momento, ¿no? Del que estamos hablando, en este momento presente, y en la información que conocemos y trabajar y funcionar con ella, ¿no? Para que nos ayude de alguna manera a gestionar temporalmente. No se trata de gestionar la incertidumbre para siempre, sino se trata de gestionarla en este momento, de dejarla para un poco después, ¿no? Bueno, vamos un poco ya a pautas un poco quizá más, ¿cómo diría yo?
menos técnicas, vamos a decirlo así, más de divulgación, que creo que son como estos pequeños consejos que cualquiera de nosotros creo que nos pueden servir, algunas conoceremos, otras no, como decía antes, y que como psicólogos sabremos encuadrarlas, ¿no? Perfectamente. Empezamos por esta parte, ¿no? Qué fácil, ¿no? Ponemos a la teoría, pero asumir la situación. Es decir, como bien sale la imagen, ¿no? Que no podemos borrar lo que está pasando, es imposible. O sea, es imposible que esto que esta sensación no nos siga atormentando, ¿no? Vamos a aceptar que no podemos saber qué va a pasar al futuro. Tenemos que vivir un poco al día. Últimamente tenemos que vivir un poco al día y esta es la cuestión y es así. O sea, no se puede negociar este asunto. No sé cómo lo veis, pero no podemos pelear con esto. Esto no se puede negociar, no lo sabemos, ¿no? Porque además negar esto solo retrasa la toma de conciencia, ¿no? De alguna manera. ¿No? Decía Voltaire, ¿no? Que la incertidumbre es una posición incómoda, pero la certeza es una posición absurda, ¿no? Precisamente son las personas con baja tolerancia a la incertidumbre las que tienen creencias irracionales, las que tienen reglas morales rígidas, las que tienen atribuciones externas, ¿no? Este locus de control externo, y que las que tienen mucha intolerancia a la intolerancia emocional en general son aquellas que les cuesta más asumir la situación, ¿no? Y tendrían que trabajar en esta dirección, ¿no? Luego, pasamos a la siguiente, por ejemplo. A ver si pasa. Ahí estamos. La importancia, ¿no? Lo que hablábamos un poco también antes que comentábamos. Habla y expresa tus miedos. Cuéntalo, no lo dejes dentro. Cuéntalo con gente de tu alrededor. De alguna manera estás dándole el permiso a esa persona que quizá esté sintiendo algo similar o haya tenido un día muy de bajón hace 3 días, se haya encontrado con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre, con mucho miedo, que ahora se le haya pasado, pero lo haya vivido y no lo haya contado a nadie, que te diga, ostras, pues yo viví lo mismo y le estás dando permiso, estás generando una relación de confianza, estás generando un clima de confianza en el que se pueda expresar esa persona. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, puede ser quien sea. Incluso, bueno, en un momento dado, dependiendo de las edades, incluso tu propio hijo y le estás dando, o hija, le estás dando un poco ese espacio para que él o ella se puedan expresar, ¿no? Y entiendan que esto es necesario. Y de repente, pues nos sentimos acompañados. Nos sentimos guiados y acompañados en esta situación en la que todos estamos viviendo y comprendidos, ¿no? Bueno, vamos a expresar, ¿no? Pues incluso nuestras fantasías, que sean terribles, que sean absurdas, ponlas. Si no las queremos compartir, vamos a escribirlas, vamos a dejarlas salir de alguna manera para que pierdan fuerza, ¿no? Incluso hay veces, no sé si alguno de vosotros habéis utilizado escritura terapéutica alguna vez con pacientes, pero no, ¿qué poder tiene cuando lo escriben incluso y vas enseñando diferentes escrituras a lo largo de las fases de la terapia? Ostras, esto lo escribí yo, ay, qué absurdo, incluso tienen una pequeña sonrisa cuando lo ven escrito, lo ponen en un papel y son altamente conscientes de lo que están diciendo y eso ya tiene un efecto terapéutico muy, muy importante, ¿no? Bueno, esto también es crucial, reconocer la ansiedad anticipatoria, que la hacemos todos, la hacemos absolutamente todos y es normal, pero vamos a reconocerla, ¿no? Vamos a entender qué partes de esto, ¿no? Yo qué sé, podríamos poner 1000 ejemplos del trabajo. En mi trabajo, bueno, pongo ejemplos con situaciones que yo me he visto alrededor con personas con las que he trabajado. Bueno, pues en mi departamento es que éramos 10 y han hecho ya 5 ERTES. Es que el siguiente voy a ser yo seguro porque voy a ser yo, y estamos con esa ansiedad anticipatoria. Realmente no lo sabe. O sea, no tenemos, él no tiene, o ella no, en este caso no tiene certeza de que esto vaya a ser así, pero de alguna manera, a corto plazo, como es tanto el malestar que te genera esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, pues inclusive, aunque sea una consecuencia negativa, una certeza negativa, pues voy a ser yo el siguiente. Y de alguna manera, aunque parezca un poco contradictorio, un poco creepy, vamos a decir así, realmente nos calma temporalmente. Es como cuando, no sé si tenéis hijos o hijas, o alguno de nosotros cuando hacíamos examen, llegaba un momento que tardaban tanto en corregirte el examen que decíamos, por favor, que me digas ya la nota, me da igual suspender inclusive, pero quiero saber ya la nota, quiero calmar y así, si me tengo que poner triste porque he suspendido, pues me pongo triste, y si me tengo que alegrar me alegro, pero quiero saberlo ya, o sea, es tan potente que no nos importa incluso muchas veces tener un resultado negativo, ¿no? En este sentido. Entonces,
este temor obsesivo y exagerado con respecto a las expectativas negativas, antes de que ocurra algo, tenemos que intentar reconocer esta angustia un poco tremendista y un poco irracional ante el miedo al vacío. Tenemos que intentar reconocerla y decir, ok, Jesús, lo que estás teniendo es esto. Vale, tengo que vivir con ello, pero esto no es una prueba de realidad. Realmente esto lo estoy generando por este pensamiento. Entenderlo, ¿no? De alguna manera. Luego, tan importante el sentido común, ¿no? Fijaos en esa imagen. Aplicar el sentido común. Yo siempre digo que en el ámbito de la psicología de emergencias, la mitad del trabajo que hacemos es de sentido común. Que a veces no es el más común de los sentidos, pero es de sentido común. Muchas de las cosas que hacemos es de sentido común. Es decir, perdón, vamos a detectar las obsesiones. Vamos a tomar conciencia de que las obsesiones son espirales, ¿no? Y vamos a aplicarle el sentido común. Es decir, vamos a darnos cuenta, ¿no? Este darte cuenta del que se habla tanto desde el mindfulness. Vamos a darnos cuenta dónde estamos entrando, ¿no? Vamos a reconocer esas señales. Es importante que reconozcamos esas señales, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me enfado, pongo un ejemplo mío personal, noto calor en el cuello, noto que me estoy calentando, literalmente, y me retiro. Digo, uy, me estoy enfadando, entonces voy a hacer una amígdala andante y voy a dejar de mi corteza prefrontal va a dejar de funcionar como debiera y yo me retiro del escenario para darme un poco de tiempo a que baje esta emoción, a controlarla. Entonces vamos a hacer esto, vamos a reconocer estas señales, vamos a detectar estas obsesiones. Vamos a utilizar la lógica sin anticipar acontecimientos, ¿no? Vamos a utilizar la lógica aquí ahora. Porque es importante, ¿no? Volver al presente, porque realmente la lógica tenemos que aplicarla aquí ahora porque es lo único que depende de nosotros. Es decir, es lo único que si yo aplico cualquier conducta, es la única en la que yo voy a obtener contingentemente una respuesta en este momento sobre lo que realmente puedo operar, ¿no? Puedo hacer algo para hacerme sentir bien ahora. Puedo ponerme una película que ha salido que me encanta, que he visto la 1 y la 2 y quiero ver la 3. Puedo hacer algo en este momento que tiempo. Ya, pero es que después de la película, bueno, después de la película veremos qué vamos a ver después, ¿ves? Pero ya estamos trasladando otra vez al futuro, a la incertidumbre. Ay, pero voy a seguir igual. No tiene por qué. Porque si con la película consigues calmarte, esa emoción se calma, probablemente la gestión que vayas a hacer después sea mucho más adaptativa. Entonces, pasamos un poco a la siguiente, como no, el aquí y el ahora. A mí esta imagen me encanta porque además me representa muchísimo. Yo tengo un perro y siempre digo que él me salva la vida. Bueno, me ha salvado la vida muchas veces. Cuando yo voy con él, vivo cerca de casa de campo, cuando yo voy con él a pasear, yo voy así. Yo voy así, ¿no? Voy pensando cuando termine el paseo tengo que hacer no sé qué, me tengo que acordar de contestar este mail, y eso, qué importante, ¿no? Porque al final realmente no estoy aquí y ahora no estoy con él. Él va tan feliz. Y entonces yo he empezado a hacer ejercicios con él, cuando voy paseando con él, me dedico a observarle, me dedico a intentar escuchar cómo respira, a intentar escuchar cuando va andando por la hierba cómo suena. Fijaos qué pequeñas tonterías, qué pequeños detalles, pero claro, eso hace que todos mis recursos cognitivos se centren en él de manera que consigo olvidarme. Y fijaos, me pasó durante la pandemia cuando ya podíamos salir un poco más y todo esto, y estaba yo, pues eso, que estaba aquí por la mañana en un sitio, por la tarde otro, noches en hospital y tal. Y cuando tenía un ratito con él, de repente empezaba a escuchar sonidos que él hacía que no tenía, dibujos en la piel que no... Ostras, pues no me había fijado en el lomo, parece que lo que tiene es un... Y ese rato en el que yo estaba, digamos, dando vueltas a ese asunto, me sentía con paz y con calma y volví a casa mucho más calmado y con mucha más paz. Luego volvemos a lo que tenemos, pero ya de base, ya estaba, si habitualmente iba por la vida con un 7 o 6 o 5 de ansiedad, ya de base cuando volvía a casa volvía con un 2 o con un 3. Y eso es muy necesario porque eso nos va a ayudar. Perdona que te interrumpa, es que Claro. justo estás hablando de esto. Hay un Sí, libro que se llama El método Dogfulness, ¿vale? sí. Y habla justo de esto, ¿no? De cómo los perros nos enseñan a estar en el presente, a vivir y nada, quería compartirlo. Eras... perdona, ¿cuál era tu nombre? Monse. Ah, Monse, sí, me ha parecido que eras tú, digo, pero no me quería acordar. Monse, sí. Efectivamente, Monse, sí, yo lo he visto el libro. Sí, lo he visto el libro. Por eso he puesto esta imagen, porque además me encanta, la suelo poner porque nos representa muchísimo, ¿no? Y creo que es muy importante. Justo, sí. Sí.
los que tenéis, por ejemplo, los que tenéis hijos, también lo podéis ver, ¿no? En ellos también es como muy evidente, ¿no? Cuando se ponen, ya puede estarse cayendo el mundo alrededor y puede estar todo fatal, pero si se ponen a jugar con un juego se quedan enhortados absolutamente. Que muchas veces decimos, niño, la tele o cualquier cosa, pero es que digamos que tendríamos que aspirar un poco a una parte de esa, ¿no? Y conseguir esa capacidad de afrontarnos con una actividad concreta, incluso cuando yo, por ejemplo, hago pequeños ejercicios con los sanitarios que pueden parecer una tontería, que luego llegó un momento que mi jefe me regañó porque me dijo, los tienes atontados. Es verdad, porque cuando, por ejemplo, se lavan las manos o cuando, por ejemplo, se ponían un guante, cuando hacían cualquier cosa, un ejercicio así, es que lo hacían de una manera tan rápida que lo primero, probablemente no lo hagan el tiempo que se necesita y haciendo todos los gestos concretos, y lo segundo, lo están haciendo, pero a la vez están pensando en que tienen que ir al otro lado. Y entonces, si tienen esos 2 o 3 o 4 minutos de lavarse las manos, de ponerse la bata y hacerlo de una manera totalmente consciente, ay, ¿cómo roza esto? ¿Cuál es el sonido que tiene esto? Me voy a lavar la mano, uy, hace espuma, pues parece que tiene la espuma como el color. No me había fijado, pensaba que era blanca, pero tiene como destellitos naranja la espuma. Esas pequeñas cosas empezaron a hacer día a día y luego veías una cola de sanitario lavándose las manos, haciendo ese tipo de cosas. Pero es verdad que les ayudaba, de alguna manera, a bajar ese nivel de ansiedad, ese nivel de incertidumbre, como unos graditos atrás, ¿no? Y empezar con un estado de base un poco distinto. Bueno, pasamos a la siguiente y que también es bastante importante, el pensamiento crítico, ¿no? Creo que esto tenemos que, de alguna manera, promoverlo entre toda la sociedad, ¿no? No quedarnos con atajos, como estábamos hablando antes, para, de alguna manera, bueno, pues calmar esta incertidumbre y controlarla de una manera rápida y olvidarnos realmente de este pensamiento crítico, ¿no? O sea, vamos a volver a lo que tenemos enfrente. O sea, vamos a juzgarlo en este caso, de una manera constructiva, quiero decir. O sea, pensamiento crítico es los conflictos hay que enfrentarlos uno a uno, si no, no tiene sentido. Si no, se van a hacer una montaña inabarcable. Vamos a hacerlos, vamos a desgranarlos en pequeñitas parcelas que sean manejables, ¿no? Pequeñitos objetivos, perdón, a corto plazo. Y eso tiene que ver mucho con las rutinas, ¿no? Pero vamos a decir, venga, hoy lo que voy a hacer es esto, esto y esto, y ya está, es lo que voy a hacer. Me encuentro mal, no estoy bien, tengo esta situación de ansiedad, ayer dormí fatal, bueno, ok, pero voy a hacer estas pequeñas 3 cosas porque si las somos capaces de cumplirlo, nos da cierta seguridad. Es decir, me he propuesto esto y lo he cumplido. Eso genera, ¿no? Nos damos como una palmadita en la espalda en ese sentido. Y la toma de decisiones. Es que la vida es una constante toma de decisiones, ¿verdad? Y además, nunca van a ser perfectas. Nunca son perfectas las decisiones que tomamos. No tiene mucho sentido ir atrás a una decisión que hemos tomado que no ha sido la perfecta o que creemos que no ha sido la perfecta, porque realmente nunca vamos a saber si hubiéramos tomado la otra decisión a día de hoy cómo estaríamos, ¿no? Pero todas, por supuesto, suponen una renuncia y esa hay que asumir. Es decir, me decanto por esta decisión con la certidumbre que puedo tener, que es la que tengo y no hay más, y más en estos momentos vitales en los que estamos, y tengo que centrarme en intentar llevarla a cabo con todas las consecuencias, ¿no? Digamos que esta es la única forma, no sé cómo lo veis vosotros y vosotras, la única forma de vivir sin parálisis, porque si no estaríamos paralizados, estaríamos todo el rato dando saltos atrás y adelante, ¿no? Atrás, adelante, arriba, abajo, todo, sin realmente centrarnos en ninguna, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí tenemos que hacer como un acto, yo diría como de responsabilidad, ¿no? De responsabilizarnos de nuestras decisiones. Esta es la que he tomado y con esto voy hasta el final. Y además voy a aprender de esta decisión y la próxima vez probablemente tenga una lección que no tenía hasta ahora y que me va a ayudar a crecer o a tomar una decisión todavía mejor de la que he tomado, ¿no? Esto qué importante también. Bueno, vamos a tener esta capacidad de generar nuevas ideas, nuevas acciones, asociaciones. Vamos a producir soluciones originales que antes no habíamos planteado. Ha pasado, ¿no? Durante el confinamiento, mucha gente que hacía deporte hemos visto cómo de repente han transformado en hacer deporte en su casa. Mucha gente que no, bueno, nosotros, mira, ahora mismo
con esta situación en la que tenemos que estar viéndonos online, hemos tenido que adaptarnos. Todo esto ha fomentado muchísimo la creatividad, abrir puertas camufladas, ¿no? Por así decirlo, que teníamos, que están ahí, lo que pasa es que no las teníamos que usar nunca. Bueno, yo el tema online no es que prefiero la presencialidad, pero prefiero la presencialidad porque la prefiero de verdad, o prefiero la presencialidad porque también me sacan un poco de mi zona de confort y eso me produce incertidumbre, no sé si va a ir bien. Prefiero a la presencialidad porque es mejor, hago ese atajo cognitivo. No, es que es mejor y me convenzo de ello y ya está, ¿no? ¿Veis? Es un poco esta la dinámica. Entonces, las crisis en general despiertan la creatividad porque en realidad nos ayudan a salir de nuestra zona de confort. Aparecen nuevas oportunidades cuando abres la manta y actúas. Solo hay que ver que, bueno, desgraciadamente ha habido, pues bueno, muchos empresarios y muchas empresas en situaciones en las que, bueno, no han podido adaptarse porque realmente no se pueden adaptar, pero ha habido otras, y otras nuevas que han hecho un crecimiento exponencial en muchos sentidos, ¿no? Que han sabido relanzarse, reinventarse, y hasta en una situación, o sea, quiero decir, que hay opciones, ¿no? En este sentido puede haber opciones. Luego, la siguiente sería pauta para la gestión importante, es cambiar el foco, ¿no? La importancia de cambiar el foco, que creo que he comentado algo al principio, ¿no? El foco de la atención a otros aspectos de la vida. Y además estábamos hablando antes con la compañera Monse, nos hablaba de los mindfulness, ¿no? Digamos que aquí habría que recurrir, quiero decir, si no es una cuestión muy complicada, lo que pasa es que es una cuestión que requiere esfuerzo. Recurrir a la manida de distracción, por ejemplo, pues de música, de lectura, de cine, de manualidades, de paseos con el perro, lo que sea. Realmente es que muchas veces tenemos las expectativas muy altas. Ay, vale, voy a intentar distraerme, pero me he puesto las series que soy incapaz de concentrarme. No, quizás no es que seas incapaz de concentrarte, quizás es que tengas unas expectativas sobre lo que vas a conseguir con esa supuesta técnica de distracción que son demasiado elevadas. Es decir, si tú a lo mejor no hubieras sacado al perro, no te hubieras puesto con la serie, a lo mejor hubieras pensado 18 veces en el miedo que te da que llevas sin ver a tus padres no sé cuánto tiempo y el miedo que te da que salgan y se contagien. A lo mejor durante la serie has pensado 8 veces, pero no 18. Y ahí está la clave, ¿no? Y seguir esforzándote en ese sentido porque, lógicamente, esto es un trabajo, ¿no? De entrenamiento en el que cada vez tienes mayor capacidad de hacerlo, ¿no? Nos ha pasado a lo mejor algunas veces a las personas que hemos sido un poco más remolanos que a los exámenes, y me pongo de ejemplo, ¿qué capacidad de concentración tenía el día de antes? Era una locura, o sea, era capaz de estudiar 15 horas seguidas sin levantarme del asiento, pero cuando faltaba un mes era incapaz. Fijaos, ¿no? Pues al final tiene que ver con un entrenamiento. Pasamos a la siguiente, que es pon certidumbre. Le he llamado pon certidumbre a tu día a día. Bueno, de alguna manera vamos a plantear lo que hablábamos antes de las rutinas, pequeñas cosas, pequeñas tareas, pequeñas actividades diarias que sí que podamos cumplir, que sí que tengamos el control sobre ellas. Digamos que aumentar el descontrol del día a día con cuestiones que podrían estar programadas y no lo están, porque estamos en casa, etcétera, van a aumentar la sensación de inseguridad y de incertidumbre, tendiendo a la sensación de que todo, como decíamos antes, se está viendo afectado y todo se está descarrilando. Sin embargo, si proponemos, planificamos un poco, no hay que ser, por supuesto, estrictos ni rígidos con esta cuestión, pero si proponemos bueno, esta semana voy a leer esto, voy a hacer esto, el trabajo termina esta hora y me voy a obligar a hacer esta horita de deporte o voy a hacer cualquier otra cosa o voy a programarme para llamar por teléfono esta semana, el lunes a mi padre, el martes a no sé quién o este amigo, este tal. De alguna manera vamos cumpliendo, vamos haciendo check y como somos tan, que nos gusta al ser humano tanto el control, hacer check en esas cuestiones nos va a ayudar a dar certidumbre, nos va a ayudar a decir, vale, estamos controlando porque he decidido hacer esto y lo he hecho. Sin embargo, si lo llevamos un poco así a troto mocho, sin pensarlo mucho y según van saliendo las cosas, pues claro, lógicamente estamos ayudando a que en el momento que estamos sintiendo incertidumbre por otras cuestiones y tenemos un poco de ansiedad, nos ayuda a pensar, ves, si es que no puedo controlar nada, si es que se está descontrolando, si es que ya tenía que haber entregado esto y no lo he hecho del trabajo, si es que tenía que
a ver, me he hecho esta cena y estoy cenando fatal porque no lo estoy... Claro, pero si lo planifico, tengo que ir a comprar tal, hago esta lista. Mañana, hoy no, venga, hoy me lo doy de locura. Mañana y pasado, la comida que voy a hacer es esta y esto. Esto nos ayuda a aterrizar y a otorgarnos certidumbre. Vamos a ver, la siguiente si pasa... Vale, bueno, ¿qué os parece esa imagen? Confiarnos en nosotros, quiero decir, vamos a revisarnos un poco y vamos a darnos cuenta que estoy seguro que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones duras. Es muy raro que ninguno de los que estemos hoy aquí en el curso no hayamos pasado por una situación dura. Una situación dura, lo que para mí puede ser duro, para otra persona puede ser una crudez, ojo. Una situación que para mí ha sido dura. A lo mejor una situación para mí dura ha sido tener que decir, por ejemplo, yo personalmente tener que decir algunos trabajos que me parecían genial a esta época, tener que decir que no. Y eso me ha hecho sufrir, ¿no? Para mí es una situación dura. Bueno, pues vamos cada uno, ¿no?, a explorar en nuestra vida, o situaciones mucho más duras, lógicamente, situaciones en las que verdaderamente hemos tenido una situación y que hemos acabado saliendo de ella, incluso perjudicados, pero hemos acabado con el tiempo recuperándonos, ¿no? Entonces vamos a confiar en nosotros, vamos a ser este gatito que se mira al espejo y ve ese león gigante, ¿no?, que está ahí en él, que está en nosotros, que hemos estado en situaciones muy difíciles y las hemos acabado sobrellevando, ¿no? Entonces vamos a revisar, ¿no?, cómo nos hemos sentido airosos de otras situaciones complejas, ¿no? Y de alguna manera nuestro yo futuro le estamos dando ese mensaje de calma, que cuando llegue el momento tenemos herramientas y tenemos potencialidad suficiente para gestionarlo. Va a doler, va a ser difícil, pero somos capaces porque ya lo hemos hecho antes, ¿vale? Por último, y vamos, muy importante, creo que hay unas 12, 13, vamos a cuidar el cuerpo, ¿no? Quiero decir, ¿veis cómo pone la imagen? Es el único lugar que tenemos para vivir y evidentemente si no estamos comiendo bien, si no estamos haciendo nada de ejercicio, si no estamos liberando un poco nuestra mente, distrayéndonos, si no estamos haciendo una serie de pautas, nos lo ponemos mucho más difícil. Si tenemos malestar general, si tenemos dolor de tripa, si nos duele la cabeza, pues eso es mucho más difícil llevar a cabo todas las pautas de las que estamos hablando antes si no tenemos un buen recipiente, ¿no? Entonces, para que todo lo anterior funcione, tenemos que bajar a tierra, ¿no? Una mente disparada, ¿no? Una mente tranquila. Para ello, pues vamos a comenzar con lo más básico, lo más sencillo, que es esto lo que estamos diciendo, ¿no? Cuidarnos nuestro cuerpo. Pues, ¿qué os voy a decir, no? Descansar, comer bien, ejercitar el cuerpo, como hemos dicho, comer con prudencia, no comer por las noches comidas copiosas, en fin, todas estas cuestiones que estoy seguro que las sabéis y tenéis técnicas y conocéis para mejorar la higiene del sueño, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, quería poner un punto en esto porque es muy importante, a veces se nos olvida, ¿no? La importancia que tiene que la cabeza se ordena cuando el cuerpo está regulado. Y cuando la cabeza está desordenada y regulamos el cuerpo, tiene un efecto muy beneficioso en la cabeza. Estoy seguro que muchos de vosotros y vosotras esto lo habéis experimentado incluso en primera persona. Vale, quiero hacer como un hincapié en lo más importante, ¿no? Yo sé que está muy manido, pero es que es la solución en cierta forma, ¿no? Vamos a estar en el presente. O sea, cuando estamos en el pasado, rumiamos tristeza, tristeza, depresión, etcétera. Cuando vamos a futuro, tenemos ansiedad anticipatoria de lo que estamos hablando. Pero no podemos cambiar ninguno, ni el pasado ni el futuro. Solamente podemos cambiar el presente. Quizá el presente es el que pueda tener efectos a futuro. Incluso en alguna manera pasado porque puede ayudarnos a verlo de otra manera, ¿no? Es que para la incertidumbre realmente, estar aquí y ahora es lo único que funciona. El día a día. O sea, no significa que nos dejemos arrastrar por el momento, ¿no? En el momento. No, pero significa más bien situarnos en el momento actual en el que estamos viviendo, estar conectados con la Tierra y con el mundo, ¿no? Yo se lo digo mucho a alumnos en el máster, bueno, pues que hay protestas de que si la plataforma online se cae, etcétera, y de alguna manera les pido paciencia y les digo, conectaros con el mundo, porque probablemente si os conectéis y estéis conectados con vuestro alrededor y con lo que está pasando, probablemente que se caiga o que un profesor no haya podido acceder concretamente a esta clase y os la grabe o la suba, no va a ser mayor problema que vayáis a tener, ¿no? Entonces vamos a conectar con el momento en el que estamos. Entonces tenemos que parar, tenemos que escucharnos y escucharnos de verdad, ¿no? A nosotros mismos, tomar acciones en el momento que tengan un efecto real sobre nuestra situación, en el momento. Es decir,
yo estoy teniendo mucha ansiedad en este momento, me estoy ahogando, no me encuentro bien, vale, voy a sentarme en el suelo, voy a ponerme música relajante, voy a encender una vela, voy a cerrar los ojos y voy a respirar, voy a hacer una técnica de respiración y voy a dejar de exigirme. Luego voy a hacerme preguntas, ¿por qué me he sentido así? Ah, vale, porque me estaba exigiendo mucho, tengo que entregar esto y no llego. Bueno, pues si no llego, no llego, quiero decir. Si es una cuestión real de que no es posible, no es posible. Entonces vamos a partirlo y vamos a tomar acciones. Decir a mi jefe, mira, lo siento mucho, pero no llego a hacer, te puedo mandar esta parte, ¿no? Escuchándonos, digamos, así es como surgen estas necesidades y estos recursos, ¿no? De alguna manera de forma natural, de dentro hacia afuera, ¿no? Es decir, no vamos a regirnos otra vez por estas anticipaciones, mi jefe me va a echar la bronca porque no sé qué, o mira, como en el pasado ya me pasó esto una vez y al final acabé fatal. Bueno, pero eso fue el pasado, ahora estamos en el presente. Tú desde ese pasado, desde esa persona que eras en el pasado, ahora eres otra persona y tienes otros recursos, no eres la misma persona. El ser humano, de alguna manera, desde que nace hasta que muere, tiene temporadas más tranquilas y tiene temporadas más agitadas. Pero al final siempre tenemos que estar peleando batallas. Es verdad que nos ha tocado pelear una batalla un poco, iba a decir una palabrota, un poco complicada, ¿no? Y un poco compleja y un poco, muy poco conocida, que no tenemos una experiencia previa a la que poder hacer comparaciones. Pero siempre vamos a tener que estar gestionando imprevistos, siempre vamos a tener que estar tomando decisiones, siempre vamos a tener que buscar la supervivencia y siempre vamos a tener que estar buscando ese bienestar, esa homeostasis, siempre vamos a tener que estar reequilibrando, ¿no? Es aprender a esa forma de vivir con estas pautas de las que estamos hablando, ¿no? Y la forma de sufrir menos con todo esto es aceptándolo, aceptando que esto va a ser así, ¿no? Aceptando que el día que yo me voy a presentar a una posición voy a estar nervioso. Es que lo voy a estar. Es que por muchas técnicas que me enseñe mi preparador y por muy bien controlada que tenga yo la mente, es que cuando llegue ese momento me voy a encontrar nervioso. Entonces, si llega ese momento me encuentro muy nervioso y no quiero encontrarme, madre mía, me estoy encontrando nervioso y ahora me va... Claro, entonces lógicamente aparece ese agobio, aparece esa incertidumbre de como esté nervioso probablemente no voy a concentrar y entonces, no. Yo, bienvenido nervios, ¿cómo no voy a estar nervioso? Como cuando en estas situaciones de emergencias atendemos a una persona que llora un montón, perdóname, es que no paro de llorar, es que estoy muy nervioso, que estoy muy agitado, que tengo ganas de gritar, que tengo ganas de decir tacos, es que tengo ganas... Y yo siempre digo, claro, cualquier persona tendría ganas de eso, dilos, grita, hazlo. Es que es lo que te está pidiendo tu cuerpo hacer. No podemos reprimir eso, ¿no? No podemos decir, no, tenemos que estar tranquilos. No va por ahí un poco. Va más por la aceptación. Bueno, voy a parar un poco de hablar y voy a haceros una pregunta, porque además es que me siento solo, porque como no se enciende la cámara, me gustaría preguntaros si alguno de vosotros o vosotras conoce un concepto que creo que viene mucho al caso, que es el concepto de modernidad líquida, sociedad líquida. No sé si lo conocéis. Sí, esto es de un libro, además, ahora no recuerdo el autor, que también Eso es. habla de líquido. Sí, eso es. Ahora no recuerdo el Exactamente. autor, pero sí. Ahí tienes el autor. Ah, genial, sí, Bauman, sí. Eso es. Sí, a mí me parece que es muy interesante y más trayéndolo ahora, gracias Monse, justamente ¿por qué? Porque es muy importante entender cómo funciona la sociedad y cuál es el momento vital en el que estamos viviendo para poder pedir lo que se puede pedir y para poder tener el control que se puede tener hasta donde podemos llegar, porque si no vivimos como una fantasía que nos hace viajar al futuro con esa incertidumbre, nos produce ansiedad y entramos en ese bucle de pensamientos, ¿no? Este autor habla, llama sociedad líquida o modernidad líquida es un concepto, ¿no?, para definir el estado fluido y volátil de la actual sociedad, ¿no? Que, bueno, pues no tiene valores sólidos, en la que la incertidumbre es, digamos, por la vertiginosa rapidez de los cambios que hay continuamente, la incertidumbre se convierte en la protagonista. Quizá antes había periodos más o menos estables, digamos, en nuestra vida personal, no sé, se producía un cambio y la nueva situación duraba, digamos, por un tiempo, ¿no? Después volvía a cambiar y se mantenía por otro tiempo más.
ahora vivimos una sociedad líquida, ¿no? Como dice el autor, como Zauman, que significa que no hay nada que se mantenga por mucho tiempo. Y más en la situación de la pandemia en la que nos encontramos, ¿no? Nuestra vida en nuestro entorno que estamos viviendo, donde la vivimos, en vez de vivir en un coche que podemos parar, aparcar, estamos viviendo como en un río, ¿no? Que tenemos que ir surfeando, que está en continuo movimiento. Entonces, aquí aparece, digamos, la necesidad de aceptar la naturalidad del cambio como una óptima estrategia de afrontamiento, ¿no? Es así y tenemos que estar preparados para ello. Quiero decir, yo he hablado con muchos y he trabajado con muchas personas con las que estaban, bueno, muy en contra de llevar mascarilla y tenían una pelea horrible que si funcionaban, que si no funcionaban y tal. Pelea que no era ni la de esa persona ni la mía. Y yo siempre les decía lo mismo. Esto es una cuestión que no depende ni de ti ni de mí. Cuanto antes aceptes que la mascarilla es una cosa que te vas a tener que poner en tu boda, si la quieres celebrar, tus invitados, antes dejarás de sufrir con este asunto y centrarás tu foco en aquellas cosas que sí que puedes cambiar. Si no, digamos que nos podemos dar permiso a nosotros mismos para cometer errores en estas cuestiones, por supuesto, ¿no? O sea, siempre estamos a tiempo de coger una nueva oportunidad. A veces veremos algunas que son incompatibles y tendremos que escoger y nos podemos equivocar y tenemos que aceptar que nos equivoquemos también, ¿no? Y también podemos aprovechar ese error para aprender en ese sentido, ¿no? Entonces, me gustaría pasar a la siguiente. Vale, sí. Me gustaría preguntaros nuevamente, a ver si Alicia o Monse o alguna persona que se anime, porque no quería acabar esta presentación antes de que charlemos y hagamos algunas dudas, sin preguntaros ¿qué ventajas creéis que tiene la incertidumbre, ¿no? Porque la estamos durante toda la presentación maltratando bastante y a mí siempre me gusta ponerle un punto, no sé si positivo o de crecimiento o adaptativo, como lo queramos llamar, ¿cuáles son aquellas ventajas que podría llegar a tener experimentar incertidumbre? Pues, a ver, como me has nombrado, pues te digo mi opinión. La incertidumbre es un motor también. Ajá. Y ya lo hemos dicho, hacer siempre las cosas de la misma manera nos da siempre resultados de la misma manera. Es decir, si yo aprieto el botón de la televisión se enciende. Uh-huh. ¿Qué ocurre si tengo incertidumbre? Que la incertidumbre bien llevada es positiva. Es positiva porque te permite hacer un cambio en una rutina o en unas acciones que tú estabas llevando que a lo mejor no te estaban haciendo ser feliz. La incertidumbre también te hace el saber disfrutar y aprender, pues lo que hemos estado hablando, a poder disfrutar de la hora, que siempre vivimos como en un desfase tiempo. A mí me recuerda mucho a la película de Regreso al Futuro. Vivimos como en un tiempo en el que no es tu tiempo. Ajá. Al final, la incertidumbre siempre va a ser, como hemos dicho, un proceso cognitivo o también, es que emoción tampoco es una emoción, pero es esa cosa que te hace moverte, esa gasolina que a veces necesitamos para poder tomar decisiones que muchas veces no tomaríamos si no apareciese como digo yo, la bombillita de la incertidumbre. Bueno, hay que mirarlo también desde el plano positivo, ver que hay que saber vivir con ella y que efectivamente, aunque nos organiza la vida de una determinada manera y nos hace sentir emociones o nos hace, pues en algunos momentos pasarlo mal, muchas veces cuando la vences o cuando convives con ella, te lleva a un lugar mejor que el que tú te hubieras imaginado. Así que bueno, esa es mi visión también de la incertidumbre. Muy bien, Alicia, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y me ha gustado mucho esto último que has dicho, de que cuando la aceptas de alguna manera y la usas bien, es decir, aprendes a enfadarte bien y usas bien ese enfado o aprendes a gestionar esa incertidumbre, te puede llevar a un lugar
mejor para ti que era en el que estabas al principio. Y me ha gustado mucho también cuando has nombrado que, bueno, gasolina, me ha gustado más todavía cuando has dicho que es un motor. Y efectivamente, es un motor de cambio, ¿no? Es una motivación, como decíamos en las diapositivas anteriores. Mira, ahí tenéis un poco lo que yo he puesto. La incertidumbre, como ventaja, nos ayuda a ser más conscientes, a estar más conectados con el mundo. Como decía antes, ¿no? El ejemplo que ponía con los alumnos. Esto nos puede beneficiar en un momento de crisis porque aumentaremos las probabilidades, como tenemos los ojos muy abiertos, de encontrar una alternativa, de encontrar una nueva oportunidad, ¿no? Hay gente que, bueno, pues ha tenido situaciones en el trabajo difíciles y ha encontrado nuevos trabajos que más le gustaban o se ha animado a iniciar un negocio concreto online de alguna cuestión y le ha venido, digamos, de alguna manera bien, pero no bien la pandemia, sino bien la gestión que ha hecho de esa incertidumbre y de la situación, ¿no? Luego también, por eso he puesto ahí que es una oportunidad, una ocasión de crecimiento también, lo podemos ver así, ¿no? Luego, por supuesto, al sacarnos de nuestra zona de confort, qué importante es eso, ¿no? Aunque estemos muy a gustito, yo también estoy muy a gustito en mi zona de confort y no me quiero mover, pero es verdad que nos ayuda a conocer otros aspectos de nosotros mismos cuando nos sacan de nosotros. Ostras, yo no me creía capaz de esto. Yo no me creía capaz de tragar esto, de estar con 3 trabajos, de estar con no sé qué. Oh, y mira, soy capaz. Hay algo dentro de mí, hay ese león que veíamos antes dentro de mí, que yo pensaba que era un gatito, resulta que es un león, que cuando tiene que salir ahí lo tengo tranquilo, pero cuando tiene que salir sale, ¿no? Y entonces nos ayuda a salir de esa zona de confort para conocer otros aspectos de nosotros, pero también nos ayuda a la vez a desarrollar otros nuevos, ¿no? Como por ejemplo estas habilidades con el ámbito de la tecnología, con el ámbito de online y toda esta historia, ¿no? Nos ayuda a desarrollar otros y empezamos incluso a disfrutarlos, ¿no? Entonces, aquí aparecen todas las palabras relacionadas con el aprendizaje, el crecimiento, el reciclaje de nosotros mismos, también el riesgo que nos lleva a una oportunidad, que nos lleva a una creatividad, a algo intencional, a la motivación, a historias de superación en este sentido. Así que me parece que quería acabar un poco con una diapositiva en la que le diéramos un poco de tregua a la paliza que le hemos dado a la incertidumbre, tildándola de negativa, intentando evitarla, intentando gestionarla, con esas cuestiones que creo que también son importantes. Bueno, creo que voy a dejar de compartir la pantalla, así me veis, vemos las caras, si soy capaz de hacerlo, si funciona esto. Y, a ver, un momento. Vale. Está muy bien que escriba, pero quiero salir. Dejar de compartir. Vale. No sé si ahora me veis. Vale. Yo creo que ahora me debéis estar viendo. ¿Verdad? No sé si alguien me puede contestar. Vale, perfecto. Vale, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta, si queréis hacer alguna aportación, aparte de las personas, bueno, agradeceros, por supuesto, a todos estar aquí, como he dicho antes, al colegio por la invitación, a Carmela por estar ahí detrás, que os pasará ahora el link para que podáis hacer la encuesta, a las personas que habéis participado y también a las personas que no habéis participado por estar aquí. Y pues no sé si queréis hacer alguna pregunta, si queréis comentar algo, vamos, bienvenido. Además, aprendo mucho. Todos aprendemos de todos y esto, como decía, quería construir conocimiento. ¿Se me oye? Perfectamente. Hola, buenas. Yo quería comentar porque creo que tenemos la ilusión de certidumbre y en el fondo la incertidumbre es lo que tenemos. Lo que pasa es que creo que a veces también es peligroso hablar tanto de las ventajas, de la incertidumbre, de las oportunidades y demás, porque es verdad que eso está ahí, pero hay situaciones en las que son mucho más dramáticas. Cuando hablamos de personas que su certidumbre es si va a tener comida o no para mañana sus hijos, tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje que le mandamos. Totalmente. ¿Cómo te llamas? Gloria. Gloria, estoy totalmente de acuerdo contigo, por supuesto. Y es una realidad que está ahí también. Por supuesto, hay que entender siempre el contexto. Nunca podemos perder además yo que soy contextual, nunca podemos perder la cabeza con
con estas cuestiones de las que estamos hablando sin tener en cuenta el contexto, por supuesto, por supuesto. Pero fíjate que en determinadas situaciones, yo que estoy ahora mismo con un proyecto en Siria, fíjate que lo primero que hacen con los niños, a pesar de la situación en la que están viviendo, es darle juego. Claro, claro, eso sí, por Les supuesto. está cayendo una bomba 2 días antes y les dan juego. O sea, Claro, entiendo lo que dices, ¿eh? y decir que aprovechen cada momento, o sea, Eso que es, si están en casa y pueden jugar con sus hijos, que jueguen, que no estén por todo el supuesto. momento pensando en lo que tienen mañana o en sí. Pero que es verdad que a veces desde la psicología positiva hay muchas cosas que hemos aprendido, pero a veces hay también que tener cuidado porque a veces es como que se manda mucho positivismo y dices, no estás empatizando con lo que tiene la otra persona. Por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque, como digo, hay que personalizar, ¿no? Cuando trabajamos con cualquier paciente, en cualquier situación, hay que ver exactamente cuál es su situación real. Si su situación real, lógicamente, es que, imagínate, ¿no? Pongo un ejemplo, yo que he trabajado muchos años en UCI, te pongo un ejemplo con una situación real. Pues una persona que desgraciadamente va a fallecer y está ahí su familia. Que lo voy a contar yo. Quiero Claro. decir, si va a fallecer su familiar. Pero entonces yo me encargo de que tengan momentos de desconexión, que no se les olvide que tienen que comer, que no se les olvide que tienen que ir a dormir. Y a eso me refiero. Claro, todo lo que he estado contando yo habría que aterrizarlo dependiendo del caso. Y Por es muy supuesto. importante porque si esa persona no está alimentada o no ha podido dormir bien, etcétera, si tiene que tomar alguna decisión de una adecuación del esfuerzo terapéutico o una cuestión de firmar algún papel o estar escuchando cuando el médico le va a dar la información de la situación que está, porque es una situación que a lo mejor desgraciadamente va a fallecer, pero lleva varios días y estamos en una situación ahí que sí, que no, y que es una situación de mucho sufrimiento. No podemos mantenernos con ese nivel de activación durante una semana. Claro. Y tenemos que tener ese momento, y esas personas, fíjate, se sentían culpables. ¿Sabes lo que me apetecía ahora mismo? Irme al cine sola. Vete al cine sola. Ya, pero es que mi madre está falleciendo. Ya, pero es que tu madre, desgraciadamente, está intubada y ella está en un eterno sueño, ahora mismo ya no siente nada. Si tú necesitas salir, fíjate, ¿no? Qué doloroso que una persona tenga que sentirse culpable por querer distraer, salir del grupo de familia y salir de los llantos y tal. Si necesitas eso para aplacar un poco tu ansiedad, para aplacar tus emociones y salir un poco más tranquila para estar, digamos, reactiva a toda la información y a todo lo que se te viene encima, me parece fenomenal que una persona pueda hacer esa petición y tenemos que estar ahí, como dices, para adecuar un poco según la situación en la que cada persona se encuentre, ¿no? Pero Claro. tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Muy bien, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra cuestión? Interesante. ¿Sería posible que nos remitiesen las diapositivas? Me gusta mucho cómo las has integrado. Sí, yo hablaré con Carmela y te pasamos las diapositivas. Gracias por la parte que me toca. Sí, yo quería preguntarte, bueno, primero agradecerte, ¿no? La verdad es que es súper interesante y muy clarificador. Y Gracias. quería preguntarte también algún contacto donde podamos localizarte en el caso que tengamos alguna duda o plantearte algún tipo de colaboración o lo que sea. Sí, claro. No sé si, bueno, si quieres tomar nota, os puedo dar mi correo habitual y sin problema me escribís. De todos modos, si quieres, Jesús, Sí. por comentaros en general a toda la gente que estéis participando en esta actividad, no hay ningún problema en que escribáis al colegio. Nosotros lo hacemos habitualmente, tanto con gente que, como Jesús en esta ocasión está dando esta ponencia, como con cualquier otra persona con la que queráis contactar y nosotros establecemos el contacto. O sea que tampoco es una manera bastante sencilla y nosotros con la persona que quiera contactar se lo reenviamos a la persona en concreto y ya os ponemos en contacto sin ningún problema. Escribiendo a copmadrid@cop.es, que es el correo general del colegio. Vale, genial, gracias. Nada. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos y nada, si queréis contactar conmigo, como os ha dicho Carmela, pues le contactáis a ella y ya me derivan al correo y yo luego me pongo en contacto con vosotros sin problema.
Y nada, muy agradecido tanto al colegio como a Carmela, como a todos vosotros por estar aquí, por haber aportado, no sé si alguna pauta o alguna cuestión que haya sido clarificadora para vosotros, que encontréis que es de utilidad. Y sobre todo por la parte en la que habéis compartido, y creo que es muy importante que se den este tipo de eventos para que entre nosotros podamos hablar y podamos compartir experiencias, que es la manera en la que para mi modo de ver, la manera en la que se construye el conocimiento.